Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo un festival de comida donde habían varias naciones representadas, y ahí estaba Dominicana, Puerto Rico, Chile, Perú, Argentina. Así que es una bendición cuando tenemos diferentes nacionalidades representadas. Esa es un poquito la imagen que sale en el libro de Apocalipsis, de toda lengua y toda nación. Vamos a estar delante del trono del Señor, alabándolo por siempre. Bien, quiero aprovechar el tiempo porque me dijeron que tenía 1 hora y media. ¿Dónde está el pastor? Bueno, vamos a ir al pasaje de Mateo capítulo 5. A mí me tocó el versículo 7 al 9. Vamos a leer los versículos. Dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, o los pacificadores en algunas versiones, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, el ser humano siempre ha estado en búsqueda de la constante felicidad. En todo lo que hace gira en torno a eso. Esta necesidad de buscar la felicidad no ha cambiado durante el tiempo, ya desde siempre. En el mundo, el tener riquezas y un mayor poder ha supuesto tener mayor bienestar. ¿Sí o no? Siempre pensamos, como lo decía el hermano en la mañana, si tenemos un poco más de dinero, quizás vamos a tener más felicidad. Pero como decía nuestro hermano en la mañana, hay personas ricas que se han suicidado y no encuentran la felicidad en el dinero. Muchas veces nosotros, los hombres, también buscamos el reconocimiento. Tenemos esa presión sobre nosotros de ser alguien en la vida, de ser alguien importante o alguien que haga algo por su familia. Ahora, ese es el éxito a la manera humana, el tener bienes, el tener una buena posición, el tener quizás bienes materiales, ¿cierto? Conseguir cosas en esta vida. Pero en contraste, nosotros vamos a ver que la felicidad, según Dios o a la manera de Dios, es completamente diferente. Porque nuestro gozo del alma, esa satisfacción interna, no proviene de las cosas materiales. Quizás muchos de nosotros, cuando compramos nuestro primer carro, lo único que queríamos era tener un carro. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que me compré mi primer carro en Chile y andaba en la guagua, como le dicen en Puerto Rico, en el bus, para allá y para acá. Viajaba a veces 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media, y yo quería tener ya un autito porque andar en locomoción colectiva era bastante sacrificado. Encima tenía que ir a ver a mi novia, que vivía cerquita, a 1 hora de mi casa. Así que, pero bueno, cuando me lo compré el auto, llegué con el auto bonito, todo bien contento, y cuando ya uno lo tiene después de un tiempo y uno empieza a mirarlo y parece que hay que cambiar esta chatarra ya. Nunca nosotros nos conformamos con las cosas materiales. Por lo tanto, la felicidad a la manera de Dios es movida por los sentimientos internos que nosotros experimentamos, y eso causa bienaventuranza en la persona, y son el resultado de tener una relación íntima con el Señor. Yo quiero hablar en este momento, el tema de las bienaventuranzas se refiere el autor de Mateo al reino de los cielos. El reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, es muy interesante que algunos escritores del Nuevo Testamento prefieren llamar el reino de Dios. Algunos eruditos dicen que Mateo, al ser judío, tenía mucho cuidado de nombrar en vano el nombre de Dios. Entonces prefería utilizar lo que se llama un eufemismo, o sea, reemplazar el nombre de Dios con otra palabra. En este caso, el reino de los cielos. Así que cuando hablamos del reino de los cielos, también es lo mismo que decir el reino de Dios.
es exactamente lo mismo. Ahora pues vamos nosotros a ver algunas características que Jesús les enseña a sus seguidores, a las personas que son parte de ese reino, pero que es un reino espiritual. Cuando Jesús vino, muchos creían que Él iba a instaurar un reino terrenal. Y por eso que pensaban que iba a haber una revolución en contra de esas autoridades romanas que estaban oprimiendo al pueblo. Pero el reino, el Señor lo dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros somos ciudadanos de ese reino. Estamos acá en la tierra, pero somos ciudadanos de un reino que es eterno. Ahora, la palabra bienaventurado es una palabra muchas veces que lo usamos solamente en la Biblia. ¿Quién anda utilizando esa palabra fuera de ese contexto? Cuando usted llega a la iglesia, usted dice, Dios te bendiga. Usted no dice, bienaventurado seas. Usted no lo dice. Así que es una palabra dentro del contexto bíblico, pero esa palabra proviene de una palabra griega que es Macario, Macarios. Ahora, esta es la palabra original del griego, y por eso que muchas veces le llaman los macarismos, tratando de decir también las bienaventuranzas. Ahora, hay varias maneras de traducir eso. Usted va a ver en diferentes versiones y utilizan diferentes palabras. Por ejemplo, Reina Valera utiliza bienaventurados. Otras versiones pueden utilizar supremamente bendecido, afortunado, dichoso o glorioso. Ahora, todas estas palabras indican un estado emocional en que una persona vive, independiente de sus circunstancias. Nosotros, al tener una relación con el Señor, nuestro gozo no proviene de las circunstancias que nosotros podemos estar viviendo, sino que ese gozo permanece en nosotros siempre. Así que usted quizás se le puede estar quemando su casa, pero usted está contento, está feliz. Usted quizás está ahí manejando el carro y lo chocan y le dan por atrás bien duro, pero usted está contento, ¿cierto? Porque su felicidad no proviene de esas cosas materiales. Bueno, eso es justamente el modo en que deben vivir los ciudadanos del reino. Las bienaventuranzas, muchos dicen que se refiere al estilo de vida de los ciudadanos que somos parte de ese reino espiritual. Ahora, muchos han visto el Sermón del Monte, que es una norma de vida de cada cristiano. Ahora, otros, sin embargo, lo ven como algo idealista. No, eso es demasiado difícil. Eso es inalcanzable. Es algo ideal o difícil de alcanzar. Pero lo que está claro es que Jesús está hablando a sus discípulos. Les está hablando a aquellos que son parte de su reino, aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Así que si usted ya ha recibido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, usted es parte de ese reino espiritual, y esto es lo que Jesús quiere que usted sea. Esta es la manera que Jesús quiere que usted viva. Esto debiera ser nuestro estilo de vida y no debiera ser una opción de vida. ¿Entiende la diferencia? Una opción es algo que usted puede tomar y si no le gusta no lo toma. Pero Jesús está hablando a los ciudadanos del reino. Él da por hecho que los ciudadanos del reino se comportan de esa manera. Ahora, nos lleva esto a la idea de que los ciudadanos del reino deben vivir conforme a las normas del rey de ese reino. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, una relación íntima con Jesús a nosotros nos permite realmente vivir de esa manera. Cuando nosotros tenemos las prioridades bien puestas, entonces esto va a venir como consecuencia de esa relación con Dios. Mientras más conocemos al Señor, de una manera más natural van a venir estos comportamientos a nuestra vida. Cuando nosotros ponemos al Señor en nuestra orden de prioridades, en un segundo, tercer y cuarto lugar, usted no va a poder vivir de esta manera. Pero cuando usted pone a Dios como su primera prioridad,
entonces no le va a ser difícil vivir de esta manera. Usted no le va a ser difícil darle tiempo al Señor. Usted no le va a ser difícil ser un buen esposo, un buen padre. Usted no le va a ser difícil entregar cada área de su vida al Señor, incluyendo lo que más nos cuesta a nosotros. ¿Qué cosa? Échelo fuera, se te sale. El dinero. Nosotros somos, como dicen en México, somos codos, apretados. Pero cuando nosotros realmente ponemos a Dios nuestras prioridades, no tenemos ningún problema con entregar todo al Señor. Ahora vamos a ver estas tres características que Jesús enseña a sus discípulos, que ellos deben tener. Primero, es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, esta palabra viene de otra palabra del lenguaje original que significa ser una persona compasiva. La Real Academia de la Lengua Española, usted sabe que es la que rige el idioma en español, define esta palabra como alguien que se conduele, que siente lástima de los trabajos y de las miserias ajenas. Eso es ser misericordioso. Ahora, Jesús está enseñando que ya que nosotros hemos recibido misericordia, de esta misma manera nosotros debemos mostrar misericordia hacia los demás. Constantemente la palabra de Dios, nosotros podemos ver este atributo de Dios. Nosotros sabemos que nosotros tenemos un Dios misericordioso. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si usted pudiera contar y yo pudiera contar cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios, pero Él no nos da conforme a lo que nosotros merecemos, sino que Él es misericordioso con nosotros. Si Él no tuviera misericordia, nosotros por nuestro pecado habríamos sido destruidos. Ahora, algunos han tratado de interpretar esto desde un punto de vista legalista. ¿Qué significa eso? Y que es la única manera de obtener misericordia de Dios. O sea, si yo no tengo misericordia, entonces Dios tampoco va a tener misericordia de mí. Afortunadamente, eso está lejos de cómo es el carácter de Dios. Porque muchas veces Dios tiene misericordia con nosotros, pero nosotros a veces no hacemos recíproca esa misericordia con otras personas. Como decía el hermano en la mañana, y todo se puede conectar. Somos muy duros con la otra persona, pero con nosotros somos blanditos. Esto es lo mismo. Pero eso no depende de nuestra misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 6, dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Nosotros no podemos comparar lo que nosotros podamos hacer en misericordia a otro a la misericordia que tiene el Señor. Ahora, hay una diferencia entre gracia y misericordia. La gracia responde al que no merece nada y la misericordia responde al miserable. Lo que Jesús nos está diciendo es que debemos ser compasivos y sensibles con las personas desdichadas, con los miserables. Debemos tener misericordia con el miserable, ya que también nosotros nos vemos a nosotros mismos como miserables. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, que me podrá librar de este cuerpo corruptible. Él se llamaba así: soy un miserable. Él entendía perfectamente cuál era su posición delante de Dios. Usted sabe quién es el apóstol Pablo, el escritor de más de, o casi el 50% del Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos al apóstol Pablo en un altar. Casi le prendemos velita al apóstol Pablo. Pero él se llamaba a sí mismo y decía: yo soy un miserable. Y vemos que cuando nosotros reconocemos nuestra condición,
entonces de la misma manera vamos a poder mostrar misericordia a los demás. Nosotros debemos dar misericordia porque hemos recibido misericordia, así como también la palabra de Dios dice que nosotros debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Hay una historia interesante en la Biblia y usted la conoce, es con respecto al rey David. Algunos se preguntan por qué Dios mostró tanta misericordia con David. Si usted estudia la historia del rey David, usted se va a dar cuenta que David cometió cosas bien feas. Bien feas. Una de las tantas cosas que cometió es que él puso a uno de los generales de su ejército, Urías, delante de la batalla con la intención de asesinarlo, de que muriera para quedarse con la esposa. O sea, él planeó un adulterio. Pero vemos que Dios muestra misericordia con David. ¿Por qué muestra misericordia con David? Algunos dicen, una de las razones por la cual Dios muestra misericordia con David es porque David fue muy misericordioso con el rey Saúl. Él lo tuvo en sus manos, él pudo haberlo matado cuando pudo para tomar el trono, pero él tuvo misericordia y tuvo respeto por ese varón. Él decía, no, es el ungido de Jehová, ¿cómo yo lo voy a tocar? Aunque Dios ya había desechado a Saúl, él todavía lo veía con respeto. Nosotros podemos ver en algunos salmos cómo David se arrepiente y se arrepiente a lo sumo. Y por eso que nosotros vemos que el rey David es uno de los más grandes reyes de Israel, a pesar de su pecado. Dios tuvo misericordia porque Él también tuvo misericordia con sus enemigos. Ahora yo quiero darle algunas preguntas para aplicación de esta primera bienaventuranza, de ser misericordioso. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿ayudo al que se ha apartado del camino o tengo rencor? ¿Cómo nosotros nos comportamos con la gente que sale de la iglesia muchas veces? Alguien que sale de la iglesia puede ser por varios motivos. Ahora, puede que sea una persona que sale temporalmente, pero sigue siendo un hijo de Dios, o quizás sale porque nunca fue parte de nosotros. Pero si hay alguien que sale y que es parte de nosotros, que esa persona no ha rechazado a Dios, pero se ha alejado de Dios, ¿cómo nos comportamos nosotros? Muchas veces somos duros con él, con nuestros hermanos. Lo juzgamos fácilmente. Nosotros miramos, oh, mira cómo anda ahora. Y después se aparece en la iglesia y nosotros decimos, y tiene la cara de venir a la iglesia. Nosotros nos ponemos en una actitud de jueces delante del Señor, siendo que nosotros estamos en una condición pecaminosa. Somos pecadores también y necesitamos limpiarnos diariamente. Bien se ha dicho que nosotros somos el peor ejército que hay, porque cuando se cae un soldado, en vez de levantarlo, ¿qué hacemos? Lo pisamos, ahí lo aplastamos más. Y nosotros tenemos que también levantarnos, mirando como decía el hermano en la mañana, que en algún momento nosotros podemos ser ese que va a pedir una mano que lo levante. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y es por eso que tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sensible delante del Señor. Orar por esas personas y dejar a Dios todas las cosas. Vamos a ir a la segunda bienaventuranza que me ha tocado, es bienaventurados los de limpio corazón. Cuando nosotros hablamos del corazón, la imagen bíblica es que el corazón es el centro de la personalidad. Usted sabe eso. Cuando usted está enamorado, ¿qué es lo que hace? Anda dibujando corazoncitos en todos lados. ¿Cierto? Cuando le escribía cartas a su amada, dibujaba un corazoncito. Entonces, en nuestra cultura, y ahí también en la palabra, el corazón se ve como el centro de las emociones, de los sentimientos. Pero cuando nosotros vemos las palabras de Jesús sobre el corazón, sabe que no son muy alentadoras.
Mire lo que dice Mateo, el mismo autor, en el capítulo 15, en el verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso sale del corazón. Ese corazón que muchas veces tiene amor, pero también tiene odio, tiene rencor, tiene envidia y muchas cosas. Ahora, sin embargo, esta bienaventuranza es requisito para ver a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos entonces con esas palabras que el Señor nos dice? Si toda esa basura sale de nuestro corazón, entonces ¿cómo podemos tener un corazón limpio? Mire lo que dice el Salmo 24, versos 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, el de corazón puro. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿cómo vamos a purificar nuestro corazón? Jeremías en el capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso. Un día, usted a veces ve los jóvenes andan enamorados, andan embobados. Y así es el amor. Está enamorado y está pensando en la muchacha. Si es tan bonita, es tan linda. Y después al otro día se olvida de ella y está pensando en otra muchacha. Así es el corazón de engañoso. Entonces podemos hacernos nosotros la siguiente pregunta: ¿cómo podemos tener nosotros entonces un corazón limpio si nuestro corazón es engañoso? Bueno, para ello debemos ser santificados a través de la palabra de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 17, verso 17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra del Señor nosotros somos santificados y limpiados. Solamente a través de la palabra nosotros podemos limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón y lograr ser una persona de un corazón limpio. Mientras más nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor, la palabra irá haciendo efecto en nosotros. Ahora, el problema está en que nosotros muchas veces, nuestra cultura hispana, no somos buenos para leer. Nosotros no nos dedicamos mucho tiempo a leer la palabra. Y hoy en día es increíble, pero la cantidad de recursos que hay disponibles son asombrosos. Ahora, no solamente tenemos una versión bíblica, tenemos varias versiones bíblicas. Entonces algunos dicen, nosotros decimos en Chile, para sacarse los pillos. Es como para excusarse. No, pero pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Es que es tan difícil entenderla. Claro, si está leyendo la versión de Reina Valera en 1909, le creo. Pero hoy en día está la Biblia en traducción, lenguaje actual, nueva versión internacional. O sea, ahí hablan clarito, así como nosotros hablamos, así. Ahí no le dicen vosotros, hermanos. No dicen así. Ustedes, hermanos, y así un lenguaje muy entendible. Si alguien le dice a usted, salúdense con ósculos tanto, o ascuas de fuego acumularás sobre tu cabeza. Ahí le creo que sea poco entendible, porque un español antiguo, el ósculo es un beso, para que usted sepa. Y las ascuas de fuego era una expresión que significaba que su enemigo se iba a avergonzar si usted lo trataba bien. Mire, ascuas de fuego. Nadie se le habría ocurrido, ni en pelea de perro, como dicen en mi país. Pero ahora hay maneras de poder comprender la palabra del Señor. Hay versiones que podemos entender, así que no tenemos excusa. Incluso ahora, hasta en los dispositivos electrónicos, usted puede escuchar la palabra. Así que ya no hay excusa. Necesitamos limpiarnos a través de la palabra del Señor.
La otra bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores. Cuando hablamos del mayor pacificador de la historia, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz, dice la palabra de Dios. Jesús hace paz entre Dios y los hombres al eliminar la barrera del pecado. Ahora, es interesante que el saludo judío es shalom, que significa paz. ¿Ok? Jesús es justamente el mensaje que trae, ese mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Y el cristiano que comparte ese mensaje se convierte en un pacificador. O sea, nosotros tenemos que ser personas de paz. El mismo apóstol Pablo es quien usa esta imagen. En Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. ¿Se da cuenta? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y quiénes son los que anuncian esa paz? Que nosotros, como hijos de Dios, nosotros somos anunciadores de ese mensaje que trae paz entre Dios y los hombres. Porque Dios está airado con el ser humano. Su naturaleza santa le hace tener ira sobre el pecador. Pero Jesucristo ha venido a restaurar esa relación y a poner paz entre Dios y nosotros. Así que de la misma manera, nosotros tenemos que ser ese tipo de personas, pacificadores. Los cristianos deben ser pacificadores en el sentido más amplio del término, y no solo a través de la predicación del Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, usted está predicando paz. Usted está predicando, ¿cierto?, un mensaje de esperanza. Pero no es solamente limitado a eso, sino que también es una persona que debe buscar buenas relaciones con las otras personas. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, traten de estar en paz con todos los hombres. Buscar la paz. Pero nosotros somos al revés. Nos gusta ir a la batalla, a la pelea. A veces yo veo ahí cómo fácilmente prendemos como pasto seco. Somos polvorita. Un poquito de llama. Nos seguiremos con facilidad. A veces uno ve ahí en las redes sociales, alguien le escribió algo, y el otro también le responde, y el otro responde acá. O muchas veces veo mucho debate también en cuanto a la palabra, y se ponen a debatir por aquí, por allá. Algunos se creen eruditos y están ahí para acá y también, y empiezan a pelear, y se calientan los ánimos. No hay paz en medio de eso. Nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, que nuestra actitud refleje paz en nuestra vida, y la gente va a ver esa paz. Dice la palabra de Dios: la paz les dejo, la paz les doy, no como el mundo la da. Él da una paz que nadie puede dar, que solamente nosotros podemos experimentar a través de la persona de Jesucristo. Solamente a través de Él podemos experimentar paz en nuestra vida. Ahora, una manera de ser pacificadores, usted no tiene que forzar eso, sino que esto viene como consecuencia de su nueva naturaleza. Viene como consecuencia de la obra de Cristo en nosotros. Él transforma nuestra vida. Él va cambiando nuestra personalidad. Él cambia a nosotros. Él nos cambia. Yo puedo recordar quizás parte de mi carácter, aunque a veces la esencia permanece en nosotros. Hay una esencia que usted ya trae. Si usted es alegre, ciertas veces es alegre,
o le gusta estar tirando la broma, es el alma de la fiesta. Eso usted lo trae a veces ya con usted. Pero hay cosas que el Señor va cambiando. Y yo puedo ver en mi vida cómo Dios ha ido haciendo madurar ciertas áreas. Hay un dicho que dice, el que nace chicharra, ¿se lo sabe? Muere cantando. Esos dichos parece que son ahí medio raros allá en Sudamérica. El que nace chicharra, muere cantando. ¿Eso qué quiere decir? O sea, algunas personas dicen, bueno, así nací y así me moriré, como dice una canción. Así nací y así me moriré. Pero el Señor, eso no va con nuestra vida como cristianos, como ciudadanos del reino. Porque una vez que tú eres parte de ese reino, eres sellado con el Espíritu Santo, quien comienza a hacer una obra y perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Ahora, muchas veces nos vamos a equivocar, nos vamos a caer. Alguien decía que el caminar cristiano es como esto: 3 pasos para adelante, 1 para atrás. 3 pasos para adelante, 1 para atrás. Aunque usted a veces retrocede, pero está avanzando. Así es la vida cristiana. No tenemos que darnos por vencidos. Los pacificadores, dice, serán llamados hijos de Dios, ya que su carácter pacificador refleja el carácter de su Padre. Esta cualidad es parte integrante de lo que significa ser hijo de Dios. No malinterprete las cosas. No significa que nosotros no podamos experimentar la ira. Porque algunos van a decir, sí, pero yo no siempre puedo estar en paz, pues, pastor. Si mi hijo me trae una D o un 60, menos de 70 reprueba, yo no voy a estar ahí pacificador, bienaventurado sea así conmigo. Paz a vosotros. No, vamos a irar. Pero la palabra del Señor dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿qué? Al diablo. O sea, hay momentos en que nosotros vamos a tener un enojo justificado. ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo un día llego a mi casa y la comida no está servida y calentita, me voy a enojar. No se crea. Menos mal que no está mi esposa aquí. No, significa que sí, en algún momento vamos a experimentar ira. Hay una ira justificada. Nuestro Señor, cuando estaban haciendo del templo una cueva de ladrones, el Señor se enojó. Imagínense esa imagen. Dice que agarró un látigo y empezó para todos lados. A más de alguno tiene que haberle llegado algún latigazo por ahí. Pero sin embargo es el príncipe de paz. Nuestro mensaje, ¿cierto? Nuestro mensaje es paz a los hombres. Pero el que no lo recibe no va a recibir esa paz de parte de Dios, sino que la ira de Dios estará sobre él. Jesús enseña que estas son las características de las personas que han sido justificados por fe y que pertenecen al reino de los cielos o reino de Dios. Ya para ir concluyendo, porque ya se me acabó el tiempo, hace exactamente 5 minutos. La última pregunta que yo quiero dejarle a usted es: ¿de qué manera estamos manifestando nosotros estas características en nuestra vida? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo? ¿Somos personas misericordiosas? ¿Mostramos compasión con la gente que lo necesita? ¿Con la gente que está en un estado miserable? Una persona que no tiene a Cristo está en un estado miserable. Y muchas veces quizá usted lo mira con desprecio, quizá muchas veces, incluso yo lo he hecho, usted dice, no, este no tiene remedio, este es caso perdido. ¿Lo hemos hecho? Porque nosotros estamos mirando humanamente. Pero hay un Dios poderoso
Un Dios lleno de misericordia que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nosotros, así como nuestro Padre es misericordioso, también nosotros debemos ser misericordiosos. Vamos a ser bienaventurados también cuando nosotros tengamos un limpio corazón, porque dice que ellos verán a Dios. Aquellos que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo y estamos siendo purificados constantemente por la palabra, vamos a ver a Dios y vamos a verle cara a cara. ¿Cuántos anhelan ese momento? Cuando esté delante de su Señor. Hoy lo sentimos. A veces cerramos los ojos y podemos sentir las caricias del Señor, pero imagínense cuando usted esté ahí frente a Él y pueda abrazarle, tocarle al Señor. Por último, bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Estas tres características no son características que nosotros podamos escoger. Estas tres características son características que reflejan o que debemos tener cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie. Me gustaría poder tener un momento de oración antes de dejar este lugar. Señor, te queremos dar muchas gracias, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras obras, Señor. Tú has tenido misericordia de nuestra vida. Eres un Dios lleno de misericordia, y como dice tu palabra, se renuevan cada mañana. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, poder mostrar también misericordia a aquellas personas, Señor, en una condición miserable, así como nosotros también en algún momento estuvimos en esa condición, Señor. Inmundos, ahí inmersos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero un día, Señor, a pesar de nuestra condición, tú nos miraste con misericordia, Señor, y tú tenías una vida abundante para nosotros. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos a poder limpiar cada día nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Límpianos y lávanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, porque podamos ser aquellas personas que busquen paz en medio de los hombres, que entreguen ese mensaje de paz y esperanza a todo aquel, Señor, que lo necesite. Señor, estas características son características que debemos nosotros reflejar como hijos, como discípulos y como ciudadanos del reino. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Pero sabemos que el que mora en nosotros, Señor, perfeccionará la obra hasta el día de nuestra redención. Te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Ayúdanos cada día, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, que fuimos y somos miserables delante de ti, pero tú nos amas con un amor incondicional. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Amén.